Ah, tengo una escena. Bueno, se va a sentar ahí, pero da la vuelta. Y después tiene como la Buenos días. Buenos días. Bueno, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por venir, por siempre estar cuando las invitamos para algo. La verdad que es un gusto recibirlas siempre. Y bueno, y en el marco de lo que estamos queriendo participar del festival este año, nos pareció muy importante, ¿sí?, hacer este documental y corto, porque bueno, justamente nuestra escuela tiene esa identidad que estamos trabajando también con la Antioquia Cultural, donde la temática es la identidad también y las raíces. Entonces, bueno, el tema, la verdad que está muy bueno y nos pone muy contentas recibirlas acá. Chicos, por supuesto, con el mayor de los respetos, ¿sí?, como siempre. Así que espero que disfruten esta charla, que seguramente va a ser muy enriquecedora para cada uno de ustedes. Así que bueno, que disfruten ustedes también el estar en el colegio. Muchas gracias. ¿Quieren presentarse? En el marco del álbum de la memoria que estamos haciendo como proyecto del colegio, ¿sí? Este año, sexto año A, está a cargo del álbum de Luis Soulier, ¿sí?, quien se encuentra su esposa acá. También tenemos el álbum de Requena, continuamos con porque son álbumes vivos, todo el tiempo se va renovando con todo lo que va pasando, ¿sí? Así que tenemos a Soledad García, que siempre ya es nuestra. Y a una compañera, Alejandra, y allá Susana Celis. Comenzamos con la charla. ¿Cómo quieren comenzar, chicas? Los chicos querían que ustedes comenzaran a contar, ¿sí? Y después ellos tienen preguntas. ¿Quiénes comienzan a contar? ¿Los chicos o No, nosotros? ustedes. O algún chico que sabe. Vos, Clau. Para arriba, para arriba. Buenos días a todas. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo soy la Sole, a muchos no los conozco, a otros sí. A la escuela la conozco bastante y realmente queríamos colaborar con ustedes, por eso somos un conjunto de compañeras, algunas docentes. En el caso de Estelita, que es la señora, la compañera, la esposa, como dijo ella, de Luis Soulier, después les va a contar más ella. Pero lo importante que es estar juntos comunitariamente es esto que ustedes están haciendo, que no es un proyecto solo de esta escuela, es un proyecto que abarca a familias, a escuelas, a otras instituciones, ¿cierto? Ustedes ya lo han charlado, y el árbol de vida o árbol de la memoria, como en realidad no el árbol, el álbum de vida o álbum de la memoria, es algo que realmente nosotros como familias, yo que soy la compañera también del árbol de vida y de militancia, valoramos mucho porque es algo participativo, algo que la familia la familia puede aportar, pueden aportar los amigos, pueden aportar, y las escuelas, donde en el caso de ustedes, como dijo la Sole, el profe también, que nos invita siempre, igual que Laurita y la Luli, nos invitan amablemente, y por supuesto la dirección de la escuela. Es muy interesante lo que están haciendo, porque ustedes están de alguna manera construyendo la identidad. Ya esta escuela tiene la identidad en lo institucional el nombre de un profesor, que fue desaparecido por el terrorismo de Estado, cuestión que ustedes estudian siempre. Yo los he visto a los distintos cursos y distintos años muy informados, y eso nos llena de vida, porque en momentos tan difíciles de nuestra patria que estamos viviendo, ustedes como jóvenes tendrán su opinión sobre el gobierno actual, nacional,
el Estado y lo que está pasando, y es bueno también que lo digamos y nos respetemos en las diferencias, ¿verdad? Pero lo bueno es construir esa identidad tan fuerte de la escuela. El IPEM 207, nadie se olvida, me dice, la Requena, el Requena Deportivo, los conocen por las cosas que ustedes hacen a nivel audiovisual que trascienden. Incluso acá está la revista es muy valiosa, chicos. Yo he chequeado que no hay muchas escuelas en Córdoba, en la provincia, que tengan revistas interesantes en contenido y también la edición, la forma en que la trabajan. Eso es valioso. Me mira la Lau porque sabe que yo soy absolutamente sincera. Es decir, algo no me gustara también lo diría, ¿no? Porque me parece que es aportarles a ustedes, nosotros como docentes, aunque estemos jubilados. Sí, mi amor. Y disculpe, actualmente, ¿cómo se siente, disculpe la pregunta, ¿no? ¿Cómo se siente con lo sucedido? Y ¿cómo se siente, en general, cómo se siente con lo sucedido? Y la pregunta. Con lo sucedido en cuanto a la dictadura. ¿Vos te referís con lo sucedido en el pasado, reciente, la dictadura militar? En la dictadura, exactamente. Porque también yo expresé el hoy, ¿no? Que desanima mucho el hoy. En mi criterio estamos viviendo un momento muy duro. ¿Cómo nos sentimos? Voy a dar una opinión personal y enseguida le paso a mis compañeras. Perfecto. Nos sentimos, como siempre, identificados con la propuesta de la transmisión y la explicación acerca de las causas del terrorismo de Estado, los fundamentos económicos, políticos, sociales, culturales, la filosofía de vida que querían implantar, y creemos que esto hay que transmitirlo de forma permanente a los alumnos. No sé si te contesté, le paso a mi compañera y después seguimos. De lujo. Sí. Quisiera saber la opinión de... Perfecto. Bueno, mira, Acércate. yo soy Estela, esposa de Luis Uliel, compañero de Eduardo, que trabajaba en el sindicato junto con él, es decir, ayudó también a formarlo el sindicato, Por supuesto. cosa que es muy importante. Espero que todos estén bien entendiendo qué significa tener un sindicato, formarlo, pertenecer a eso. Bueno, a esa tarea se dedicaban ellos. Si quieren después hablamos más sobre eso. Sole sabe más que yo de sindicato, vos sabés más que yo de sindicato, pero sería lindo que los chicos estuvieran bien enterados de para qué y por qué se forma un sindicato. Bueno, lo que yo les quería contar es que yo digo que la dictadura, lo que a mí me quedó, es que ellos, a pesar de todo el terror y todo lo que pasamos, intentaron hacernos desaparecer, pero no lo lograron. Por eso hoy están ustedes aquí, están ustedes tratando de filmar, de escucharnos, los profes nos invitan, hay gente que quiere escuchar y estoy segura que ustedes todos deben tener preguntas en la cabeza. ¿Qué es una dictadura? ¿Por qué? ¿Cuál era el desorden que la dictadura invocó tanto, que ellos defendían el orden? ¿Cuál era el desorden? ¿Qué es lo que se les desordenaba? E intentaron hacer desaparecer a esa gente y no lo lograron. Acá estamos. Somos la prueba. Quería hacer una pregunta. Dale. No, responde después una... No, preguntas. Dale. Ya te digo. ¿Cómo se enteraron ustedes y a qué edad se enteraron que estaban en una dictadura? Tipo, ¿cayeron ustedes que estoy en una dictadura o algo malo está pasando? Y bueno, mira, yo la primera dictadura que me tocó vivir, yo era chica, fue la de Onganía, en 66. Claro. Y yo ahí empecé a preguntarme qué es una dictadura. Y bueno, los profes o el que vos tengas a mano más o menos te van contestando. No siempre es la verdad. Y hay lugares a donde no se hablaba. Claro. Y no se habla. Hay información que Tapada. Claro. Sí, totalmente tapada. Distraerte, meterte, prohibirte en los colegios, hablar también pasaba. Estoy enterado de varias historias de familiares que vivieron cerca de la dictadura y me contaron ciertas cosas, por eso me interesa preguntarle. ¿Querés ¿Te preguntar algo contaron más? qué?
Me contaron de que no se podía salir a la calle, había gente, me sabía contar mi abuelo que levantaban a chicos de mi edad o más en camionetas, en autos comunes, a veces eran militares o gente común que levantaba gente. De civil. Exactamente. ¿Ustedes estuvieron en presencia de aquellos sucesos? Y sí, nos tocó en la familia. Sí. Digo, externo a eso. Vio a otra persona. Se vio más casos. Mira, sí, mira vos, menos mal que tenía tantas cosas. Acá justamente yo traje, después si ustedes quieren los reparten, este chico que está junto a mi esposo es este. Sí. El chico que está al lado es alumno del colegio donde mi esposo trabajaba cuando fue secuestrado. Entonces, este chico con 19 años, nada más que por participar en el centro de estudiantes, pensar, cuestionar, fue secuestrado. Y hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Nunca tuvimos respuesta. Los padres dieron vuelta todo lo que pudieron. Hasta el día de hoy, creo que la mamá todavía vive con 90 y pico de años, siguen buscando, siguen preguntando, siguen participando de las marchas y no hemos logrado nada con él, con respecto a él. Perdón, Estela. Coqui era alumno, el que ella mostró, de la escuela de Barrio Naranjo, en Loreto, la escuela privada chica, buenísima. Y el marido de ella, Luisito, que trabajaba en el sindicato y formó el sindicato, era preceptor. En esa Ustedes imaginen, la misma escuela. Ustedes imagínense lo que eso significa. Bueno, no sé si me perdí, quería otra cosa. No, la verdad, estoy totalmente satisfecho con los respuestas. Muchas Muy gracias. bien. ¿Querés agregar algo? No, simplemente revalorizar lo que ustedes están haciendo, porque este es un momento difícil para quienes militamos en derechos humanos y quienes estamos por ahí comprometidos, ¿no? con el desarrollo de esta causa, porque cuando creíamos que estaba todo dicho y entendido en la sociedad, porque hubo momentos en que no estaba como acordado con lo que había pasado, ¿no? Que el genocidio había existido. Hubieron juicios donde se declararon y se demostraron las pruebas, declararon quienes habían sido víctimas, habían sido secuestrados, hubo sentencias ejemplares, porque en el mundo los juicios que se hicieron en el año 85 y a partir de ahí en adelante son ejemplos para todo el mundo. Las actividades de todos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que sostuvieron la palabra y la información desde el año 77 que venían denunciando cuando nadie podía hablar o nadie quería hablar, los organismos de derechos humanos que colaboraron en que los juicios se llevaran adelante, etcétera. Entonces es como que uno esa parte de la historia como que estaba escrita, como que todos conocíamos y todos admitíamos que había sido un genocidio, que había habido desaparecidos, que había habido un plan económico que nos destrozó y que hoy todavía está vigente ese plan económico, ¿no? Y que se fue reproduciendo. Y a lo mejor, no sé si nos relajamos, porque nunca nos relajamos, porque estas banderas, uno tomó como bandera esas luchas y las siguió adelante. Pero hubo momentos en donde la sociedad reconocía, y ahora es como volver a empezar y volver a explicar cosas que yo creía que no tenían más que explicarlas. Explicar cuáles son los desaparecidos, por qué se habla de ese número de desaparecidos, qué es lo que se hizo, cuáles son las consecuencias de todo ese proceso tremendo que fue. Entonces, esto que hacen ustedes nos reivindica el corazón, digamos, porque es como decir, bueno, están quedando huellas, o bueno, los chicos por ahí tienen un interés en enterarse un poco más de lo que pasó, ¿no? Porque no se queden con una palabra, investiguen, busquen, hablen, sean inquietos en eso y bueno, y después sacarán sus conclusiones. Y gracias por la invitación. Acá Susana también quiere hablar. ¿Puede ser? Desde acá nomás. Pero tengo voz fuerte. A mí me gustó la pregunta la pregunta tuya de cómo nos enteramos. Y de muchos modos, como dijeron compañeras así,
pero también hubo una cosa explícita, o sea, el gobierno, la dictadura tira al gobierno democrático que había en ese momento, más allá de que todas estas cuestiones de represión violentas empezaron un poco antes, mucha gente antes del 76 ya fueron desaparecidas y ya fueron presas, etcétera, que tengan conciencia que empezó un poco antes, pero la dictadura tira todo, suspende las leyes, entonces todos queda en suspenso. Y también quería traer de los compañeros desaparecidos, los no desaparecidos, los aquí presentes, etcétera, que soñaban con un país más justo. Seguimos soñando con un país más justo. Y hoy me parece muy importante que lo que ustedes, porque ustedes son jóvenes, que lo repiensen a todo eso, porque está muy en cuestión el Estado hoy. El Estado está cuestionado. Y esta escuela es del Estado. Esta escuela es pública, gratuita. Ustedes están acá por eso. Porque si no, no podríamos. La universidad es pública, gratuita, libre. Entonces, eso que hoy está de nuevo en cuestión es lo que fue golpeado duramente también en la dictadura. El Estado avasallado en sus leyes, avasallado en su gobierno, no podíamos votar, por supuesto. Después vino el tema de Malvinas. Pero quería traer eso y me parece que es muy lindo que se replanteen, porque nosotros pensamos que ustedes como jóvenes a esto lo van a expandir o repensar, ¿no? Lo están repensando acá en la escuela, en todos los años. Sole me cuenta, yo no he venido muchas veces, más que creo que 2 o 3 a esta escuela. Sí conocí a Eduardo Requena en el sindicato, en la UPC de Capital. Me lo acuerdo, tengo una imagen clara de mirando una obra de teatro, Contratando se llamaba, una obra muy fuerte de un grupo de teatro libre, y Eduardo estaba mirando, apoyado así, pensando. Es la imagen más clara que tengo de él, de Eduardo en ese momento, en lo que era el sindicato nuestro, pero de Córdoba, de Capital, no de las sedes del interior. O sea, ¿usted nunca llegó a entablar una relación amistosa? Personal con él, Personal con él, no, más que, bueno, ahí en el sindicato, de verlo, quizás hemos cruzado, yo ya estoy grande, no recuerdo si he cruzado alguna palabra porque eran muchos, pero sí recuerdo esa imagen del día de teatro y quizás ahí alguna cosa, pero no te puedo decir eso, ¿no? Y a Luis no lo conocí. ¿Y cómo era Eduardo? En el día a día. Voy a retomar 2 cosas. Una, lo que acaba de decir Susana, que me lo ha dicho otras veces, pero siempre me emociona, porque si bien éramos muchos, como dice ella, y Eduardo era del interior, y no era de UPC, él participaba porque iba, escuchaba, aportaba, porque él era de escuelas e institutos superior, privados, laicos, no confesionales, tanto en Villa María, en la Escuela Rivadavia, el profesorado, como en Belville, en Mariano Moreno, eran privados. Y él venía a UPC, y eso que ella lo pinta, a mí me emociona porque me lleva a aquel momento. Contratanto fue una obra maravillosa. Todavía está en Córdoba, por ejemplo, Lindor Brezán y algún otro compañero, otros han fallecido lamentablemente, lo dirigía María Escudero, pero no era un grupo más de teatro, eso quería decir. Era un grupo que trabajaba con el sindicato. Nosotros hicimos una articulación, ellos iban, observaban las asambleas, hablaron del cordobazo, de los hechos que pasaban después en las fábricas cercanas acá como Fiat, como Thomson Ranco, como toda esta zona y la zona fabril, que Córdoba era industrial en su momento. Y hay que retomar lo que dijo Susana del Estado, lo que dice Ale, de revalorizar la práctica y el movimiento de derechos humanos. Yo los veo a ustedes, y ya te cuento cómo era Eduardo, o lo que yo pienso, como un futuro tan importante. A lo mejor ustedes no se dan cuenta. 14, 15, 12, 16, 17 años, 18, están construyendo futuro ustedes, pero no solo para ustedes y su familia, sino para la sociedad. Cuando nació la organización Hijos, nosotros sentimos, los más grandes,
Estaba abuela, estaba madre, había padre, todos daban la vuelta a la plaza, pedían por su hijo. Como dijo ella, la familia Arias, que era la de Coqui, tantas familias, luchaban para encontrar, solamente para saber dónde estaban sus hijos. Creían que podían estar vivos muchas veces, o la mayoría. Pero no había todavía nuevas generaciones, se fueron despertando. Cuando nace hijo, yo voy a dar una experiencia, una vivencia personal, que tengo un poema escrito por ahí, ni lo encuentro, pero era como una savia nueva, como un fortalecimiento que nos dio, nos produjo, porque nosotros sentíamos que también esa generación tenía que hablar, porque eran los hijos de los desaparecidos. Ella tiene 2 hijos, todas las chicas tienen hijos, pero me refiero a 2 hijos que son hijos de una persona maravillosa que se llamó Luis Alberto, ¿era Luis? O Luis Roberto Zulier. Y Eduardo, y ahí voy a Eduardo, estaba ese día en la UPC que menciona Susana, y muchos días, iba, hablaba con nosotros, estudiaba, nos leía cosas, nos prestaba libros, porque era muy, muy estudioso. Y junto a ser muy estudioso, muy deportista. Acá les traje 2 libros donde hablan de las características de Eduardo como futbolista y como atletismo, porque el grupo de ellos era subcampeón sudamericano de salto en alto en Villa María y en Sudamérica. Y era muy ágil. Ayer le pregunto a mi hermano, porque yo no me acordaba, no soy muy ducha en fútbol, la Ale sí les puede decir más cosas, si era wing, porque yo escuché siempre que era wing, qué sé yo. Pero yo, la persona que ha jugado con él, o que lo conocía más, me dice, corría, era tan ágil, y una vez dice, se reían, no tenía botines, así que jugó en media o jugó descalzo. Así, ese era Eduardo. Pero a la vez intelectualmente muy ávido, muy despierto, muy estudioso. La historia y la geografía para él eran su pasión, los alumnos, la educación, pero siempre en referencia la cuestión deportiva. Y este libro, que es de otro villamariense, Dante Olivieri, alumno de él, tiene un capítulo que se llama, ahora lo vamos a fotocopiar para que lo tengan las Sole y las profes, se llama La Píldora Roja. Y este muchacho Olivieri, que es alumno, cuenta de la inmigración en Villa María y demás, habla de Eduardo como profesor, hablando de un hecho que le pueden preguntar a sus profes después, yo no me voy a detener, del Mayo francés. Pero al lado del Mayo francés, les hablaba de lo cotidiano, de lo que a ellos les pasaba, de su lucha por tener a lo mejor un recreo mejor o poder tener una cantina, qué sé yo, la lucha concreta de los estudiantes en cualquier institución educativa, ¿sí? O por tener a profesores buenos, calidad educativa. Y ahí voy al Estado y a lo que dijo Susana. Parece no tener relación con Eduardo, pero la tiene. No, Siendo de lujo que dé detalles así, porque si no es una banda, habla de cómo era como persona y detalles que mucho no se ven en internet, ni siquiera en el propio colegio. Está lindo que... Claro, está muy bueno lo que él dice, de lo que te escucho, porque yo estoy sorda, que vos decís que a veces no se enteran de cómo era la persona. Exacto. En lo cotidiano. Era una persona muy, muy sencilla, una persona, algunos dicen humilde, no sé si era humilde, era muy seguro, pero era más bien hasta reservado, tímido. No sé si tímido tampoco, pero muy reservado. Y en las asambleas, por ejemplo, si él estaba en una asamblea donde podía participar, escuchaba, después hacía una síntesis de todo lo dicho y ahí resumía cosas centrales. Siendo docente, como dije antes, de escuelas privadas, luchaban por tener un sindicato propio, porque UPC todavía, UPC es el gremio más grande de Córdoba, de la provincia de los docentes. Primario, medio, superior, de todos los niveles, ¿sí? Modalidad especial, adulto, bueno, todo lo que hay que no sé ustedes a nivel docente. Pero los docentes privados no tenían un sindicato propio y no los admitían tampoco en la UPC. Y SADOC no era realmente muy representativo del gremio chico. Entonces Eduardo, con otros compañeros, puedo nombrar el Gigante que no vive acá, Susana Barco, de Villa María también, Marta Casarín, un montón de compañeros de escuelas privadas, y Luis Zulier, un referente muy importante, porque yo siempre lo tuve, le pregunto a ella y no sabe bien, pero no sabemos bien, pero para mí era como un presidente del cuerpo delegado.
yo lo veía, se llamó el sindicato que crearon entre los 70 y 73 y 74, era el CEPAC, Sindicato de Educadores Privados Particulares de Córdoba. Pero fíjense que contuvieron hasta lo administrativo, el de maestranza, todos contuvieron, no era solo de los profesores y maestros. Y eso fue una avanzada que a mucha gente le molestó. Como Susana dijo, el golpe había empezado antes en el sentido de persecuciones a los sindicatos, a la familia, a los trabajadores, a los periodistas, en fin. ¿Y cuándo había empezado? El 27 de febrero de 1974. Poco se habla en las escuelas, no sé si aquí sí, que eso fue un pre-golpe en Córdoba. Fue el Navarrazo, ha dado el llamar así, porque quien lo encabeza era un señor jefe de policía que hasta hace unos años la foto de él estaba puesta ahí en la S2 cerca del archivo, y por supuesto se planteó y se la sacó, que dio un golpe al gobierno constitucional de Obregón Cano y Atilio López. Estas dos personas eran uno un profesional odontólogo, el gobernador, y el vicegobernador un chofer de autobús. Así como les digo, chofer, trabajador, vivía relativamente en la zona porque me parece que era 1 de Mayo, el barrio ahora lo tengo medio despistado, porque los de Fiat vivían mucho del 1 de Mayo. La verdad que fue un golpe tremendamente dado como para generar las condiciones para el golpe grande. ¿Por qué? Ya se empezaron a apropiar de empresas, despacito, con el pretexto de la subversión, de la guerrilla, de la extranjerización, de los trapos rojos, como decían que éramos todos comunistas. Resulta que era un país lleno de comunistas para los militares y para todos los que dieron su parte a hacer el golpe. Y eso hay que analizarlo, porque cuando se empieza a decir desde el Estado o desde distintos lugares que tal es enemigo, que tal piensa distinto, es peligroso, chicos. Por eso lo de hoy es preocupante, porque se subestima, se desprecia al discapacitado, se desprecia a cualquiera que piense diferente. Cada uno puede haber votado no a Milei, ¿verdad? O querer votarlo. Yo no lo votaría ni aunque me maten. Pero creo que ni en la tortura podía admitir que voy a votar a semejante cosa, porque creo que no solo es un retroceso, sino que lo que dijo Alejandra, retomando la política económica, social, cultural de la dictadura militar. Allá la profe me hace así, gracias, porque estamos convencidos, y es bueno decirlo, y es bueno que las generaciones jóvenes tengan claro esto. A lo mejor fue un espejismo, querían cosas distintas, la sociedad a veces dice que un cambio, no sabe bien qué cambio, pero hay que apropiarse de esos conceptos para pensarlo, porque lo que decía Alejandra es clave. Creíamos que hoy no se puede volver a discutir lo que se llama institucionalmente pactos democráticos. Tuvimos acuerdos y demás, 30.000 desaparecidos, ¿quién lo iba a discutir? Si hasta hay sectores del movimiento lésbico, gays o trans que hablan de 30.400 y también otros hablan de más y pensamos que pueden ser más. Entonces, ahora se quiere poner en discusión que no hubo tal golpe de Estado, que no son 30.000, una cosa aberrante. Nosotros no vamos a discutir eso, hay cosas mucho más profundas para discutir. No quiero alargarme, no te conteste mucho más como era Eduardo, porque subjetivamente para mí era una gran persona, muy maravillosa, no puedo. Sí. Le había dicho anteriormente, todo esto... No te escucho. Hablame fuerte porque no te escucho. Que todos estos datos, todo esto que usted cuenta, son cosas que nosotros nunca escuchamos en general acá en el colegio y mucho menos creo que por experiencia de todos han escuchado por afuera o por familiares. Esto que nos cuenta usted me parece muy importante porque son esos pequeñísimos detalles que se necesitan para completar la historia. Y para saber muy importante lo que estás diciendo vos, muy valioso. No cualquier adolescente, ¿está en cierto vos? Sí. No cualquier adolescente sincera tan claramente, porque la escuela tiene cuadritos, tiene fotos, hay profesores que le han hablado, pero no todo, y además se va perdiendo, porque esta escuela tiene muchos años, mucha riqueza y muchos temas de que hablar, pero la identidad, como dijo la profe, la vicedirectora, está en construcción permanente. No es una identidad de hoy para siempre. Y hay datos nuevos que van apareciendo. Yo misma el otro día fuimos con Ale a los libros, al autor, uno de los autores, Veiga,
Gustavo Veiga, que trabaja sobre todos los deportistas del país desaparecidos. Yo me enteré que hay rugby, un club entero de rugby casi desaparecido, que me parecía tan Los más raro. rugby, la cantidad de deportistas en rugby fue más que en fútbol, todo desaparecido. Equipos completos de La Plata, por ejemplo. En La Plata, que es una ciudad de mucha militancia, los equipos de rugby completos desaparecían. Y hay un registro en libros también, atletas, nadadoras. La hija de Sonia también no está incluida en el libro, creo, Sí, la hija de Lina Sonia Palol. Torres, que nadaba también. Bueno, esos libros yo se los traje, en particular a Sole, pero es para todo el equipo docente y de ustedes, porque es interesante escuchar a Signorini, creo que es el profesor que fue preparador de Maradona, maravilloso, una cultura general amplia, greco-latina, todo maravilloso. Y estas cosas que vos preguntás revelan un espíritu así, como nosotros queremos, estudiosos, preocupados, curiosos aunque sea. No que la vida nos pase por al lado y no nos enteremos de nada, porque si estamos formándonos, sea para la vida laboral, sea para hacer lo que quieran del futuro o puedan, para estudiar. Susana decía, ustedes están en una escuela pública. Chicos, viene gente de Chile, de España, de distintos lugares, quedan sorprendidos de que sobreviva de esta manera, aún con todos los problemas que tenemos en la escuela pública en Argentina, porque ha habido una campaña para destruirla. La universidad, no le dan un golpe, pero le cierran, le obturan ¿cómo se dice?, el presupuesto, le quitan el presupuesto necesario. Hay una chica que los otros días me decía, yo no sé si voy a poder salir en la universidad, porque hay cosas que me cuestan y sin embargo yo hice una maestría en España y vaya si me costó. Entonces acá no, y a veces no valoramos porque lo tenemos ahí. Eso es lo que yo quiero, porque esta escuela me parece que es maravillosa en el espíritu que hay, no lo digo demagógicamente porque siempre lo repito, el espíritu, distintos directores o directoras, yo me acuerdo hasta de Marta, de Beatriz Mirada, que fue una gran directora, de Fernando Espigabay, que se jubiló hace menos, ahora de Gabriel, que está enfermo, está operado, y de todos los que han pasado por acá, estuvo Lita, otra chica, poco tiempo, todos se han preocupado de que los chicos estén informados. Por eso es muy buena la pregunta de él, porque no tiene por qué saber, y lo que quieran saber se los vamos a contar. A mí, por ejemplo, me emocionó, no me acuerdo exacto el año, se inauguró dentro de La Perla, que ahora les vamos a preguntar si saben lo que es La Perla, el Centro Educativo en Derechos Humanos Eduardo Requena. Lleva el nombre de Eduardo Requena, pero es un símbolo. Es por Luisito Zulier, es por la Gordita Tal, es por Elba Navarro, es por todos los desaparecidos docentes de la provincia de Córdoba. No nos podemos apropiar ni decir un nombre solamente, es muy feo eso. Por ejemplo, Luis Zulier. Yo dije que era una persona que yo lo veía con una dinámica muy serio también, muy serio, de campera negra, a veces en su moto, algunas veces. Y era una persona encantadora porque mucho más joven que Eduardo. También hay que medir esas cosas en esa época. Eduardo cuando lo secuestran ya tenía larga experiencia docente y tenía 36 años. Luisito que tenía 24. 22. Imagínense ustedes dentro de unos años, 22 años, como secuestraron chicos de Belgrano, de La Gulla, de todos lados, de 16 y de 17. No me quiero ir porque las chicas también van a aportar y hay muchas cosas para decir. Y me olvidé de la otra pregunta que había, pero a lo mejor tus compañeros quieren preguntar también. Bueno. Allá, por allá también. Acá y allá. Sí. Acá. Ay, fuerte, ¿Cómo fuerte, quieren? casi te escucho. No, sí. Para Estela una pregunta. ¿Cómo describirías o recuerdas a Luis Zulier como persona? A mí que me traduzca, no escucho nada. ¿Cómo describiría al su marido? Bueno, ¿Cómo me era? estás preguntando a la persona menos indicada. No. Porque si había alguien enamorada a los 20 años de Luis Zulier, era yo. Entonces, lo que yo te puedo contestar, más que dice la Sole, que era maravilloso, que trabajó mucho, que se preocupaba tanto por el bien común, que quería defender el sindicato, a toda su gente, yo estaba enamorada. Y además me sentía
medio estrella porque él estaba enamorado de mí. Entonces, no sé qué más que decir. Y tengo otra. ¿Qué cambió en su vida después de ese hecho? Después de esos hechos. De que cambia todo, porque vos tenés proyectos de vida, amor, casa, hijos teníamos ya, una cierta estabilidad económica, aunque vivíamos con muy poco. Un docente en ese momento es como ahora, pero vivíamos, teníamos una familia. Vivíamos junto a una pareja que era su hermano y su mujer, que también desaparecen en la misma fecha, dejando un bebé. Y bueno, son detalles que después si quieren los cuento, pero ahora los vamos a pasar. Bueno, se te termina todo, te quedas sin casa, sin esposo, sin trabajo, nada más que con 2 bebés en los brazos. Y amenazada por todo el que se pueda cruzar, porque vos en ese momento no sabes quién es, qué piensa que yo pienso que puedo hacer. Yo tuve que salir de mi casa una noche de agosto, con mucho frío, con viento, con mucho miedo y 2 bebés en los brazos. Así como bebés chiquititas, 2 bebitos en los brazos, más algún abrigo, un pañal, qué sé yo, y caminar. Cuando estábamos en toque de queda, vos hablaste de que no se podía salir. Bueno, eso era el toque de queda, que era a las 20. Y eran las 20, mi esposo no volvió, se hicieron las 22, y yo dije, me tengo que ir de esta casa, porque todos sabíamos lo que pasaba. Y tuve que salir con los 2 bebés. Primero caminé, después tomé un colectivo y así, un largo trecho, hasta que pude dejar los chiquitos a salvo. En la casa de mi mamá, supuestamente a salvo, porque tampoco sabía si tu familia estaba totalmente a salvo. Entonces, bueno, después al día siguiente comienza la búsqueda. Mi vida cambió totalmente. Te diría que hubo que inventar todo. Hasta la sonrisa, la palabra que ibas a darle a tus chicos, que tenían que seguir viviendo, que eran chiquititos, que tenían hambre, que tenían frío, que necesitaban jugar, escuchar un cuento. Todo cambió. Tenés que inventarlo. ¿Y qué sueños tenían como familia? ¿Puedo decir algo de Luis? Sí. Bueno, una cosa que a mí me emocionó, pues yo no estaba en el CEPAC, en el sindicato de ellos. Ellos estaban en el Julio al 800, ahí cerca de la Plaza Colón, y nosotros más cerca de la Cañada, en Ayacucho. Digo nosotros, UPC. Y ellos iban, a veces Luis una vez cayó, ahora me acordé ahora, no me había acordado, creo antes, con Eduardo, llegaron ahí, no sé si los traían en la moto o iban caminando, y entraron. Y yo me di cuenta que él estaba hablando de algo muy importante con Eduardo, porque era como que temblaba. Y era porque iban a nacer o había nacido con su primer hijo. Ella tiene 2 chicos hermosos. La Ceci, la mujer, es profesora de historia también en la escuela donde estaba su papá. Esas cosas son importantes para ustedes. La escuela Loreto, si alguno conoce el barrio Los Naranjos. Y el Gaby es un personaje que se llama Diego y Gabriel, ¿no es cierto? Y yo cuando volví del exilio, la encuentro al tiempo, bueno, yo la conocía poco a ella, además, empezamos a hacernos amigos y un día dice, sí, porque el Gaby, digo, pero yo tengo la idea de que se llamaba Diego. Digo, me cambió el nombre del hijo, pero no entendía. Y porque tienen los 2 nombres, entonces ahí empezamos, no sé si te acordás vos, a hablar. Lo vi a Luis tan emocionado, yo creo que ya está bien nacido. Y él hablaba con Eduardo, cuando yo me acerqué a los 2 les dio como, así como timidez, entonces me abrazaron y nada más. Pero estaban re emocionados por ese hecho y Eduardo acompañándolos, por eso yo siempre digo que eran compañeros de la lucha sindical, pero también amigos, muy cercanos, muy cercanos. Luis era para mí muy cercano, y Eduardo no cae solo. Estaban por tener una reunión de la mesa de gremio de lucha y cae con Tito Jornet. Por ahí tengo, no sé si fotos, pero tengo algunos
volando han hecho homenaje juntos. En la Plaza Colón, el día que quieran pasear por ahí, están las placas que son las baldosas, ¿no? Las baldosas, los desaparecidos del CEPAC. Porque esas cosas también son vida, ¿no? Homenajearlos para que el que va pasando por ahí, hay gente que nos ha llamado y dice, ay, vi en la Plaza Colón, sobre la calle Rodríguez Peña, no sabía que estaban los desaparecidos del CEPAC, que fue un acto que la Ale tuvo una participación muy importante con otras compañeras, porque había que tener participación también comunitaria, y eso habla de cómo trabajamos los derechos humanos. No me fui, pero bueno, no me fui. Es que tenían más preguntas y ahí lo de la también mujer. quería preguntar Sí, acá. acá y allá. Vamos, allá. ahí tiene. Ella hace rato. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo? Perdón. Ahora tenés la pregunta. ¿Cómo se conoció con ¿Cómo te conociste? Nos conocíamos porque éramos del mismo barrio. Entonces, los dos sabíamos que el otro existía sin habernos tratado nunca. Hasta que una vez, en una fiesta, nos encontramos y bueno, de ahí para siempre. Amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Cómo sigue todo? ¿Fueron contar más de visitas? ¿Cómo se visitaban? ¿Cómo hicieron el noviazgo? ¿Cuántos años tuvieron de novio? Todas las Mira, cosas. primero fue un poco clandestino, chicos. Yo tenía otro novio. Estamos hablando de cuántos años. ¿Cuántos años? Es un secreto que no hace mucho tiempo, pero ya es hora de blanquearlo. Es hora de blanquear. Queremos saber. Yo estuve, qué sé yo, casi un mes sin decírselo al otro novio que yo no Algunas se sienten reconocidas. Hay muchas sonrisas cómplices acá. Bueno, la cosa es que cuando la situación se va poniendo estable, entonces yo tuve que dejarlo ya definitivamente y muy claro el asunto. Y bueno, ahí seguimos un año más o menos de novio cuando ya decidimos casarnos. Y en un año y 2 o 3 meses estuvimos casados. Rápido. Rápido, Ah, muy rápido, sí, sí. Yo tengo Acá estaba él y allá. Sí. ¿Cómo, si ustedes saben cómo se conocieron Eduardo y Luis? Creo que lo dije bien. Eduardo y Luis, ¿cómo se conocieron? Si ustedes conocen cómo ellos se conocen y cómo fue empezando las primeras reacciones de cada uno al conocerlo al otro. Bueno, ella debe saber más que yo cómo se conoce porque ella estaba en el sindicato y yo no iba al sindicato. Pero creería que su esposo le hablaba Seguramente, de su porque compañero. mi esposo le gustaba mucho hablar, incluso con los chicos del colegio. Por eso es que Coqui, que es uno de los más cercanos y los más que más compartían ideas, es secuestrado. Coqui, Y Coqui es egresado, puede haber tenido 19 años. 18, 19 años más o menos la edad de ustedes, lo sacaron de la casa, vino una patota a la casa, los amordazaron, los amenazaron a todos, y adelante del hermano de 12 años que compartía la habitación de Coqui, se lo llevaron. Que trabaja, el otro día lo vimos porque fueron a buscar los legajos, ya les voy a mostrar un legajo que traje de otra persona. Estuvo los hermanos, estuvieron ahí en un acto y él trabajaba por lo menos en la parte jurídica, los abogados en el gremio de UPC, el muchacho Orlando. Ese es Orlando. El No sé que si estaba es otro. presente es Jorge, el más No, chico. es otro, claro, más chico. Pero bueno, me confundí, yo creí que era él. Yo creo que Eduardo y Luis deben haber tenido lo que hoy decimos empatía de entrada. Porque el recuerdo vago que yo tengo, a ellos les prestaban, no sé si conoce alguno, la escuela Peña, allá por la zona de Villa Cabrera, de Cípole, bueno, no me acuerdo las calles para arriba, como si fueran al shopping de Villa Cabrera, que La está ahí. mujer urbana por ahí. ¿Eh? La mujer urbana por ahí. No, el Peña está y sigue estando acá en Villa Cabrera, ni siquiera Altos. Ya te voy a decir la calle porque ahora se me fue, pero
Bueno, les prestaba un cura muy macanudo, medio tercermundista, progresista. Ese cura, no sé cómo la llama, a una compañera que lamentablemente ya partió, Chichi Mesina, y se juntan con Tere Manera de Federico, las dos fueron secretarias generales del gremio CEPAC, y les dice, y le hablan a Eduardo. Eduardo era de confianza de todas, pese que era del interior, porque era muy inquieto, venía, iba, buscaba cómo reunirse, como si no se podía, fabricaba una posibilidad, era tremendo en ese sentido, de mucha voluntad. Los 2 días que a lo mejor tenía en Córdoba, 3, o el fin de semana andaba así, prestada, consiguiendo un auto o una bici para ver la gente. Entonces me dice, vos sabés que nos van a prestar el Colegio Peña, y ahí se reunieron mucho tiempo, porque a veces iban a volverse capital, pero no sé qué se podía, había asambleas, reuniones, no eran muy grandes. Entonces estaba contento porque había llamado a Chichi Mesina, me acuerdo de ella, profesora de historia de la universidad, y dice, es un colegio bárbaro, se ve que él había entrado, lo había visto. Y no me dijo ni quién era el cura ni nada, muy cuidadoso. Pero yo después me enteré con los años, cuando quisimos reconstruir con el cura, que ahora se murió también, Carlos Ponce de León, de Loreto, quisimos reconstruir la historia del CEPAC, porque recién ahora está saliendo algo de ese sindicato. Lo desaparecieron también, no solo la gente, lo borraron del mapa. Cuando fue el golpe ese de Navarro que les conté, ya hubo persecuciones, buscaron a compañeros, bueno, ¿para qué? Son 12 los desaparecidos y asesinados, y todavía creemos que no sabemos de los compañeros, que no hemos podido reconstruir. Y el cura Carlos escribió 2 páginas en un libro, y ahora con otra compañera docente estamos tratando de armar la historia del CEPAC. Así que si alguno tiene un abuelo, tío, lo que sea, que participó en docente privado, acuérdense. Porque así aparece la gente, boca a boca. Lo que iba a decir es que también yo recuerdo que él me hablaba de Luis. No puedo decir cómo se conocieron, vos preguntaste, vos. No sé exactamente, pero se ve que, como dije antes, había feeling, simpatía. Pegaron onda. No, pegaron onda. Un muchacho mucho más joven me dice, pero no sabe la claridad que tiene, él le decía conceptualmente, y está interesado realmente en construir el sindicato, porque la diferencia es que algunos se acercaban y decían, bueno, yo puedo colaborar en esto, pero no se dan cuenta de todo lo que implica construir desde abajo. Se decía desde las bases un sindicato con delegados de escuela, con estatuto, y lo que los puso en la mira del arzobispado, de la curia más de derecho o más reaccionaria, digamos, fue el hecho de tener un estatuto de docentes privados, que además significaba que afiliaban a los porteros. Imagínense, ya los docentes estaban discutiendo si éramos apóstoles o trabajadores. Allá había alguien y vos también. Un detalle, Sole. Sí. Está circulando un libro de entrevistas que yo hice, y ahí hay una docente que fue presa, que fue detenida, que la Sole la conoce muy bien, que se llama Elena Fugante, y Elena era del CEPAC. Y ella en la entrevista a mí me dice que una de las cosas que empieza a poner en evidencia el CEPAC, el sindicato, es que había una patronal. No se daban cuenta que tenían un patrón. Nosotros no, para nosotros es el Estado. Pero en los colegios privados hay patronales. Y entonces venían con un paro enorme por el estatuto y le cierran los colegios la patronal, lo que se llama un lockout patronal, para cortar el paro. Miren la lucha que había en esa época para armar un sindicato por la justicia, digamos, porque no había estatuto de cómo se entraba, cómo se ingresaba, creo que no sé si hay ahora del todo, no, sí, pero ahora, no, sí. Ahora puede haber, pero en ese momento era absolutamente a dedo, arbitrario. Entonces todas esas cosas eran, digamos, luchas del CEPAC, del sindicato de docentes particulares. Gracias, Susana, por traerlo, porque es una cosa central, y ni siquiera cuando se habla de la lucha en Córdoba en general, previa al golpe de Estado, se habla de esos años y de lo que fue este sindicato. Se habla de Renault, de FIA, de Kaiser, de esto y lo otro, sindicato fuerte, Luz y Fuerza, UTA, y no se menciona. Y fue una lucha
que desafió, porque esto que dice ella de la patronal fue así. Empezaron a amenazarlo. Por supuesto, Eduardo estuvo amenazado mucho tiempo, incluso por las 3A, igual que otros dirigentes nacionales. Y ellos iban a las reuniones para participar de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que hoy no se habla mucho de la CETERA, pero fue un paso importante en el 73, crear la CETERA, o sea, el gremio madre que unía a todos los gremios de todas las provincias, de Tierra del Fuego hasta Jujuy. Y esta lucha que dice Susana es tan importante porque es el cura Carlos, me parece, el que dice que fue hasta uno de los motivos del golpe de Madrazo, para coartar esta democracia sindical. Esa era la consigna fundamental. Antiburocratismo, esos gremios que estaban sin moverse, sin representación, sin lucha, sin elegir delegados, no nos gustaban para nada. Democracia sindical, una palabra que hoy tampoco se escucha mucho. Firma. Acá querían preguntar. Sí, me parece que nos quedó algo. ¿Puedo hacer una más? ¿Cómo era verlos trabajar a Requena y a Luis en el sindicato? ¿Qué dice? ¿Cómo era verlos trabajar a Eduardo y a Luis en el sindicato? Ay, mira, tendría que estar acá la Susana Barco, que tiene una memoria de elefante y además se acuerda del talle De que la tal palabra, mueblecito por ahí de estaba la acá. palabra que hablaba. Bueno, él era muy mesurado, no era como Poza y yo, medio desbordada, o alguna más. Era muy tranquilo, se ríe. Era muy tranquilo, si se quiere, muy seguro, pero esperaba el momento y cuando había un conflicto, si alguien podía, como quien dice, intervenir para ayudar, para que si vos te enfrentás con él o yo con esta, ayudar a que nos entendieran. Y casi siempre hacía síntesis. Él había leído mucho, era un profesor de historia muy formado, muy formado. Por eso el libro ese verde de las mariposas que leía la Sole, que anda por ahí, el alumno es un contador, y no contador de cuentos, sino contador de números. Ahí está Dante Olivieri, que vive en la provincia de Córdoba, en la sierra, yo me entrevisté con él. Él habla de la capacidad crítica que tenía Eduardo y de fomentar en los alumnos, ¿me escuchás? Sí. El pensamiento crítico. A ver, ¿qué es esto del pensamiento crítico? No tragarnos todo lo que nos dicen, como ahora con las tele, con la radio, con TN, con todas esas cosas, sino procesar la información, cotejarla. A ver vos, Susana, a ver vos, ¿qué pensás? A ver, cuestionar lo que nos dicen. Incluso nuestros maestros, porque el maestro, el profesor también se equivoca. Y Eduardo decía, si ustedes son 30, mi palabra es la 31. No hay ideales acá, no hay mitos, creo que decía. Y un chico le preguntó, ¿y qué es eso de mito, profe? Y entraba jugando al fútbol, dice Olivieri. ¿Por qué entraba jugando al fútbol? Porque la práctica deportiva de él, como no tenía mucho tiempo, trabajaba mucho, era pobre, como contó Estelita, éramos pobres, o ellos eran pobres. Yo tenía un autito porque me lo gané vendiendo libros, no con la docencia, vendiendo libros puerta a puerta, pero Eduardo le daba la plata a la tía con la que vivía en una casita alquilada. O sea, en Córdoba a veces alquilamos, pocas veces, siempre teníamos un lugar que nos prestaba. Pero él era como siempre sereno, aún ante los momentos. Yo me acuerdo en el Navarrazo, yo estaba operada de apendicitis y bastante mal, y andaba en él con Juan José Varas, un compañero que ya les dije que les voy a mostrar el legajo si no me lo llevaron. Andaban por los techos de la Nueva Córdoba, viendo dónde estaba preso Obregón Cano, el gobernador, y Atilio López. Porque Atilio López era como un compañero realmente muy querido, todos, pero él en particular. Y ahora la universidad nos entregó de Juan José Varas, sí, gracias a él, el legajo. Digo nos entregó porque como no hay familia en Córdoba, porque era de Hacha al San Juan, devolvieron los legajos reparados. ¿Por qué de Juan José Varas? Porque Juan José Varas... Ciencias económicas. De ciencias económicas. Sí, de ciencias económicas, no lo dije, era contador, sí. Contador, y trabajaba gratis para nosotros en UPC Capital. Jamás cobró un peso, los balances, esto, todo. Pero no se podía pagar. El gremio a lo mejor tenía, pero bueno, nosotros como delegación capital.
Pero eso es un detalle de que trabajó gratis. Era un profesor de ciencias económicas, de contaduría, la materia creo que era, en la escuela allá en Alta Córdoba, iba a decir Antonio Elviso, pero no es Antonio Elviso, es una privada, ya me voy a acordar porque es reconocida, siempre la nombro, ahora se me fue, y también en Villa del Rosario, y delegado ante la UPC. Y resulta que Varas se hizo amigo, siendo más bien de izquierda, no era peronista, se hizo amigo y lo llamó a Atilio López a colaborar en el gremio. Y estaba también en UPC, como digo. Muy fiel a Atilio López cuando pierde, cuando se dio el golpe y todo eso de Navarro, lo acompaña a Buenos Aires. A veces dicen así, livianamente, se fueron a ver talleres. También fueron a ver talleres, yo lo digo que soy de taller. Pero no fue ese el motivo del viaje. El motivo del viaje tenía que ver con esa palabra tan poco usual hoy, que es la moral, la ética. La ética de decir, Atilio López tiene que transparentar los números a nivel nacional en la Federación de Transporte para quedar limpito, cosa que hoy no es tan común. Hay mucha corrupción en todos lados. Ese era el gordo Varas, Juan José, callado casi, yo le decía el señor de los monosílabos, porque era muy callado, cuando hablaba también lo escuchaba, hermano casi de Eduardo Bejarano, hermano, porque había trabajado en Villa María. Les estoy dando muchos datos de Eduardo. Fue asesinado. Sí, con eso iba a cerrar. Fue asesinado junto con Atilio López por las 3A en un lugar, Capilla del Señor, creo, de la provincia de Buenos Aires. Lo sacan a uno del estadio, a otro del hotel, porque se iban a juntar y los matan, pero tenían enorme cantidad de balazos. Sí, Sol. Ahí está, hace rato que quiere preguntar. Dos preguntas porque tiene muchas preguntas, ¿sí? Porque no se nos va a acabar la hora. Una pregunta para Estela. ¿Qué recuerdo o anécdota tiene usted de Luis que nunca se va a poder olvidar? ¿Qué recuerdo tenés de él que no te vas a poder olvidar nunca? Que no te vas a poder olvidar. Algo que hayas vivido. Bueno, que además de estar enamorada, él fue como que el que me abre las puertas a poder ver todo esto. ¿Qué era un sindicato? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tenía que participar? Ser defendida por sus compañeros, defenderlos, comprometerse. Eso fue para mí la luz. Nunca me voy a olvidar de esas charlas, de esas primeras preguntas, bueno, de todo lo que eso, claro, y de todo lo que eso me dejó para el resto de mi vida, que me tuve que hacerme cargo sola de todo lo que se vino. Chicos, Esto no lo graben, pero en esa bolsita roja hay galletas, gallinas, también había unos criollos para que repartan. Yo con mi factura me siento mal con ustedes. No, está invitada. ¿Y eso? El tuntún. Claro, obvio. Está nada. ¿Qué era lo que más le gustaba de Luis cuando estaba con usted? Le aviso que era muy buen mozo. Era muy buen mozo. Todos me dicen que era muy hermoso, no solamente yo lo veía así. Bueno, y me gustaba todo lo que te puede gustar a vos cuando te gusta una chica. Contame vos a mí. Muy bien. Le devolvió la pregunta. Era muy personal. Tenía una sonrisa hermosa. Una sonrisa hermosa. Bueno, le hago otra. A ver allá. Fuerte. ¿Qué te gustaría que la generación de ahora sepa sobre él? ¿A quién le preguntas? A Estela. Estela, ¿qué te gustaría que Me gustaría que ustedes pudieran, además de estar curioseando todo esto, de por qué ellos se movían, cómo se movían, tenían los intereses que tenían, la curiosidad, me gustaría que ustedes intentaran, no te digo hacer lo mismo, pero por lo menos conocer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber cuáles son sus derechos.
ellos querían eso y lo querían para ustedes o para los que venían en el futuro, no solamente para esa generación, sino para lo que venía. Entonces eso es lo que yo más quisiera que ustedes pudieran recoger de ellos. Yo tengo una pregunta sobre el juicio de las juntas. Juicio de la Junta, una pregunta sobre los juicios. A ver. Chicos, acá hay que no sean tímidos, alguien que... ¿Cuál es el propósito del juicio? ¿Cuál es el propósito del juicio de la Junta? El juicio de las juntas, bueno, primero que nada llegar a la verdad, que es por lo que todavía hoy se trabaja, memoria, verdad, justicia. Y porque, digamos, más allá de que tenías la verdad muy de cerca, y en otros casos no, porque hubo gente que fue secuestrada y asesinada sin que la familia estuviera cerca, no fue mi caso, pero sé que hay muchos, y el temor, el horror que ellos habían implantado, porque era el Estado, no era cualquier grupo, era el Estado el que implantaba esto. Entonces, perdón, me fui del tema. ¿Por qué el testimonio de la familia era importante? El testimonio de la familia, cuando a nosotros nos tocó declarar, me tocó declarar a los chicos, a pesar de que era bebé, pero algo había percibido, al cual había sido su vivencia, con esa ausencia que durante mucho tiempo no tuvo explicación, porque el silencio era el mandato que se bajaba. Y entonces, vos madre, para cuidar a esos chicos de cualquier otra persona que no sabías cómo pensaba y cómo podía reaccionar, tenías que, de alguna manera, inducirlos al silencio. Decir, bueno, mira, hablemos acá, pregúntame a mí. En la escuela dirás, no sé, mi papá está trabajando, se fue de viaje. No dábamos muchas respuestas, no se podía, no teníamos a dónde. ¿Algo más? Allá pregunta. Si tuvieran la posibilidad de decirle algo a cada uno de ellos, ¿Qué les dirían a cada uno de ellos si tuvieran la posibilidad hoy? Y para resumirlo, gracias por tanto amor. Aquí interrumpido. ¿Cómo describiría en una sola palabra la amistad de Luis y Eduardo? ¿Cómo resumís en una palabra la amistad entre Luis y Eduardo? Como de una lealtad, nobleza e ideales comunes, porque esto que explicó Estela tan claramente del sindicato era político, era el deseo de transformar la realidad a partir de una herramienta como el sindicato, el deseo de hacer más felices a los docentes, de que tuvieran su reparo, como dijo Ale, para ingresar, Susana, lo mencionaron, para ingresar a la docencia, un concurso, algo justo. O sea, ellos hicieron amigos con una fraternal. Antes usábamos esa palabra medio fuera de uso, pero la fraternidad, ¿no?, que viene de mucho tiempo. Y eran muy de respetarse, de acompañarlos. Por ejemplo, si Luis no andaba en la moto, nosotros que teníamos el Citroën, lo llevábamos cerca de su casa, lo acercábamos, porque terminaban tarde, trabajaban todo el día mucho y tenían que terminar las asambleas, una vez eran como las 10:30 de la noche, tarde, que lo acercábamos. Y sabíamos que, por ejemplo, estaba esperando un hijo, entonces se lo cuidaba, era un compañero muy... Yo diría el respeto también, ¿no? Respeto porque me parece que Luis lo veía a Eduardo como más grande, más formado, pero Luis también tenía lo suyo, era muy lector y preguntaba, estudiaba medicina, no sé si lo dijiste, porque todos éramos trabajadores y estudiantes. Yo ya era recibida porque era más grande, Eduardo también, pero en el CEPAD, en todos que desaparecieron, hay gente que era muy joven. Y una amistad sana, positiva. Me imagino que hablaban de la música que nos gustaba, casi todos los Beatles, el folclore. No sé, ¿a qué te referís vos en ese sentido? Yo respeto. Me refería exactamente a lo que respondió
respondió usted de cómo era como persona mutuamente. Sos mucho más lúcido que yo para preguntar y para darte cuenta. Bien, perfecto, como eran humanamente, eso es bueno. ¿Alguna pregunta de fondo? Al fondo. Quería preguntarle si tienen información sobre nuevos hallazgos. Si tiene información sobre nuevos hallazgos. ¿Hablas de la perla? Sí. Bueno, Bueno, sí. concretamente, si hay nuevos hallazgos. Estamos en un proceso de identificación. Hay muchos huesitos, no se encuentran cuerpos hasta ahora, ni siquiera piezas completas de un esqueleto, vamos a llamarle. Hay más que nada, a ver cómo decirlo, trocitos, pedacitos, indicios, en algunos casos piezas dentarias que son reveladoras, y estamos en la esperanza de una búsqueda, de un hallazgo mayor, si se quiere, no porque hayan encontrado la fosa madre, como le llamamos algunos de nosotros, sino porque aún habiendo a lo mejor llevado gente, como pasó en el 89 cuando vino la Corte Interamericana, y la Loma del Torito todavía ni se sabía que era el lugar donde después marcó el paisano Solanille, y el tiempo, si algo no entienden me preguntan, ¿no? El tiempo posible de ida y vuelta entre que los llevaban, seguramente ahí nomás los asesinaban y volvían los militares, los gendarmes no asesinaban, los gendarmes estamos llamando a que colaboren los gendarmes si alguien conoce, familia, abuelos, tíos, conocidos en el litoral, acá, qué sé yo, porque pueden llegar a dar datos. Hasta ahora hay un pacto de silencio en general entre las fuerzas represivas, pero a lo mejor alguien, la mujer de alguien, la compañera, dice: mirá, mi marido me dijo tal cosa, algo que aparezca, porque parece mentira tantos años y no tenemos indicios, ¿no? Indicios de cómo era realmente. 5 personas que salieron del campo de la Perla, entre ellas Diana Callizo, Graciela Geuna, Piero Di Monte, el Piero ya lo dije, la chica, ay, se me fue el nombre, Lalita. Sí, no, pero no es el caso del señaló. Son 5 testimonios. Ana señaló otras cosas porque escribió un libro donde los menciona. Yo estoy hablando de los 5 que dieron un testimonio afuera, en general en el exterior, y dijeron también, cuando se les preguntó a la fiscalía y al juez, que tardaban entre media hora y 40 minutos en ir, seguramente a asesinarlos y volver. Y ese tiempo marcó geográficamente la Loma del Torito. Ahora nos está colaborando de la Universidad de Río Cuarto una persona maravillosa, humanamente también y profesional, que es Guillermo Sagri Pante, un geólogo, que él estudió 2 fotos del 79 aéreas, y con eso y el tiempo que marcaron los 5 compañeros, que me olvidé de la lista, no me acuerdo del apellido, ellos, él vio la transformación del suelo, las sucesivas transformaciones, que pueden ser las naturales y demás, o movimientos de tierra. Y marcó, sí, bueno, eso ya está. Identificó el lugar, digamos, acá. Sí, la zona de la Loma del Torito, que es enorme. Allá hay una. ¿Cómo es el proceso de identificar los restos? El proceso de identificación hasta ahora es solamente por el equipo argentino de antropología forense, cuyo laboratorio está en Córdoba, y lo pueden haber oído nombrar al doctor Bulo, que está a cargo del laboratorio, y bueno, estudian genéticamente con reactivos, con un montón de cosas técnicas que yo no sabría explicar. Sí puedo decir que comparan primero si está sano el huesito, aún siendo partículas pequeñas, si lo pueden recuperar, porque hay procesos que tienen que romperlo, y eso implica la membrana, tal cosa interna. Si yo van identificando, y había una pieza dentaria, por ejemplo, de unas chicas mellizas Carranza de 18 o 19 años desaparecidas, que eran estudiantes en Córdoba, eran de San Francisco, y no se puede todavía identificar de cuál de las dos, porque en las mellizas es un mismo ADN. Pero esa pieza dentaria y otras piezas, ahora Susana, y otras piezas dentarias ayudan a llegar a la identificación de la persona. Sí, Susi. No, la donación
de la familia, de insistir en... ¿Con qué se compara eso? ¿Con qué se compara eso? El primer proceso es el que dije de Lear. Luego eso es estudiado comparativamente. Hay dos procesos que tiene todo un nombre técnico. Uno es como que dice a ver, identificar que ese hueso es humano, o hueso, partícula, lo que fuere. Pieza dentaria, hasta se estudian en algunos casos cabellos, se estudian telas, se podría haber estudiado, dicen que no se puede, una medallita que apareció de un chico, que era el marido de una de las compañeras que está en la querella, que nosotros hicimos una querella para que se busque. Ella tiene 1 año y pico y ahora vamos a ingresar 20 querellantes más. El proceso, segundo tiempo de identificación, va ya a la identificación de esa partícula, así sea muy pequeñita, con la sangre o saliva, hasta ahora más la sangre del familiar que dio esa sangre ante el EAF. Por eso es tan importante la campaña. Ponele, él decía, una familia me contó, mi familia, mi abuelo. Bueno, que alguien sepa que hay un desaparecido, por decirte, el departamento Calamuchita, o Mina, o Tercero Arriba, o Cerrezuela, cualquier lugar de esta provincia, que no denunció. Hay familia que no se animó, que no tuvo acceso a la justicia, que no supo cómo hacerlo. Hoy hay formas mucho más directas para denunciar, hasta hablar y mandar un mail a la fiscalía. No lo tengo acá, pero se los puedo pasar. Por ejemplo, hace poco nos llegó un dato de alguien que dice, no estoy hablando ya de la sangre, que hay un enterramiento en un cementerio de la provincia en las sierras. Ya la fiscalía está con ese dato, porque puede haber restos humanos y no sabemos. Lo de la familia es así. Cuando tienen la sangre, hasta ahora más directa, hijos, hermanos, padres. Hay dificultad con sobrinos, no estamos pudiendo solucionar de primos, porque a veces ya se mezcla con otra y otra sangre. Sin embargo, ayer hemos estado trabajando con una punta de un laboratorio que hay ajeno al EAF. No lo puedo contar porque todavía no está articulado eso, lo puedo decir que en búsqueda de que podamos identificar, con la sangre, ponele que no hubiera de padre, madre o unos hermanos. Por ejemplo, a Luisito le quedó, eran 2 hermanos, las 2 varones lo secuestraron, a Luis y a Juan Carlos, ¿no? Y a la cuñada. Pero quedó la hermana. Pero esa hermana, que estuvo a cargo de la perla, acaba de morir también el año pasado. Entonces no hay, pero puede haber de los hijos la sangre. Si no lo hubiera, hay que decir, por favor, hay que ir a donar sangre. Y hasta apareció en Buenos Aires, hoy la nombré a Elba Navarro, otra compañera de UPC, apareció una prima que ni la conoció, tiene 60 y pico de años, Elba tendría mi edad, y fue alumna también de Jackson Agulla, mi escuela, y apareció y fue a LEA. Y nosotros la felicitamos, más allá de que no se pueda constituirse en querellante, porque no tenemos toda la identificación de la familia, pero se coteja, se analiza, vos era la que preguntaste, con la sangre del familiar más directo. Pero vuelvo a decir, tenemos esperanza de un paso superador donde se pueda identificar a familiares no tan cercanos. Lo redondeo ahí porque un banco de datos. ¿Cómo que es un banco de datos? Sí, hay un banco de datos, claro, pero ojo, hay dos cosas. El EAF tiene su propio laboratorio, su propio banco, y es enorme. Además hay un banco de datos genéticos nacional que más tiene que ver con la búsqueda de abuelas para los nietos, para los hijos apropiados y los nietos. No les quiero hacer lío porque son 2 ámbitos distintos, uno tiene muchísimas más muestras que otro. Lo importante es una campaña que se ha alargado a nivel provincial por la Mesa de Derechos Humanos, ya que escuchamos, para que en cada lugar de la provincia, ponele allá el chico que está al fondo, diga, mira, yo tengo un pariente en San Carlos Mina y me parece que me dijo que ahí hubo desaparición. Bueno, hay que chequearlo. Hace poco, en la segunda recuperación de restos, apareció Adrián Ferreira. No sé si ustedes escucharon hablar. El hijo vivió años fuera del país y quiso volver. Yo la conocía a la mamá, lamentablemente murió antes, que era maestra del Mantovani, María y artesana. Ese hijo no quería ni volver a la Argentina, era músico, hacía otras cosas,
tenía rabia con la desaparición de su padre, dolor, angustia, todo lo que describió Estela. Pero en un momento dado dijo, voy a volver. Y apareció ahora su papá. Y él se había hecho una casa o comprado en la zona y decía, mi papá debe estar ahí. Y fue a La Perla. Y lo atendió otro chico, lo escucharon en la radio, a lo mejor ella me hace que sí. Que este chico el hijo se llama Ernesto, el papá era Adrián. Y lo secuestraron, por eso me acordé, en un pueblito re perdido de Cruz del Eje. Por supuesto estaba la sangre y todo, por eso pudieron. Cuando no hay sangre, lo que vos preguntás es fundamental, decirles, por favor, avísenle a esa familia, que aunque no denuncie, pero vaya y dé la sangre. Nosotros les podemos pasar a las profes los datos de EAF, los teléfonos, los mails y todo. Y me ocurrió sacar acá, porque las tengo, el Eduardo Retina era grandote, pero una letra muy chiquitita, y era muy gracioso, porque estas son fichitas de trabajo de él. Hay cosas de medieval, de historia argentina, los cuadritos chiquititos, sí, fichas para los alumnos, para trabajar. Y después también, algo que les quería contar, porque al principio hablaron ustedes qué más hacía la dictadura, además de apropiarse de las vidas y querer eliminar a todo el que pensara distinto. Se llevaron de la casa de Eduardo en Villa María obra de él escrita, sobre todo de historia argentina, algo de geopolítica, no sé cómo era, o geografía económica, y también de medieval, porque estudiaba la historia medieval, o daba clase. Y se llevaron todo eso, nunca más lo pudimos recuperar, y una vez cayeron, mucho después del secuestro de Eduardo, a la casa, y la tía Pina, inocente, les dio libros, porque si queremos ver los libros con que trabajaba el profesor. Y entraron como del tercer cuerpo, se llevaron los libros, las colecciones, no sé si tendría muchas, pero más caras o de logros importantes, ¿para qué? Para venderlas, por supuesto. Y se llevaron toda la obra escrita de él, que no era mucha, pero a mí me consta que eran cuadernitos donde había trabajado con muchas ganas. Y bueno, y después le dijeron a mi cuñada que iba a haber un juicio en el tercer cuerpo, ella se vino al tercer cuerpo acompañada con amigos, y le dijeron, señora, acá no hay nada, ya lo habían reasesinado. Allá había alguien que vi que levantaba la mano, pero no me acuerdo. ¿Qué parte de su historia siente que la gente no logra comprender? Que no logra comprender. ¿Qué parte de la historia sentimos que la gente no comprende? Es difícil esa pregunta. Muy buena, muy creativa. Me parece que lo que nos cuesta, además que la historia hay que entenderla, no como el codobazo nada más, tal hecho histórico, no, en un contexto nacional, internacional, hay hechos que son de continuidad y hay rupturas en la historia. Y lo que uno no logra comprender a veces es esta disrupción que hace un golpe o este fenómeno de hoy que para mí es tan terrible como la dictadura. Lo digo claramente porque lo pienso, capaz que por eso entran a amenazarnos, pero no importa. La verdad es que no sé qué parte de la historia creemos que la gente no comprenda. A lo mejor fallamos. ¿Vos te referís a que a la gente que se opone o que está a favor del No, golpe? que no comprende. Claro, que no comprende, que usted cuente y que la gente diga como que no te creo, como que algo que no te acostumbra a escuchar la gente, entonces como que no comprende bien esa parte. O no puede creer lo que, claro, no puede lo que creer vos lo estás que diciendo. hayan vivido. Yo creo que a veces la resistencia de los seres humanos para entender lo más complejo, o lo feo, o lo malo, o lo que nos arrebata vida y más cosas, es una cosa natural, casi defensiva. Pero a veces también estamos formateados por los medios de comunicación masivos, lo que se le llama la prensa hegemónica. Y bueno, hay gente que ve solo tiene clavado el televisor ahí y ve cualquier deformación. Ojo, no es el único que deforma, pero doy un ejemplo para decir, hay gente que discute con las vacunas. Es un terreno que todavía no se sabe bien, hay bueno, hay malo, tiene sus bemoles, pero entre no negarse o aceptar una verdad como absoluta. Sí, ¿será que lo escuchamos? Bueno, tengo una pregunta que ¿qué valores o ideales transmitiría Luis o Eduardo a los jóvenes de hoy? Valores e ideales para bueno, mira,
yo más o menos ya lo intenté decir. Ustedes tienen que curiosear, tienen que preguntar si fueron e intentaron desaparecerlos, fueron asesinados, torturados y todo esto que se ve o se vio, se ha demostrado en los juicios además. ¿Cuál es el orden que esta gente, vamos a llamarle gente, conocida, querían mantener? ¿Cuál era el desorden que ellos le armaban? ¿Qué cosas le desarmaban? Yo creo que ese es el valor que tiene que pasar. La pregunta, la curiosidad, la inquietud. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó? Claro, ¿qué cosa les desordenaban que estos se ponen así y llegan a cometer lo que cometen? Y esta gente que quería dejar un mundo desde una mirada que no era aceptada, era para ustedes, era para el futuro, no era para ellos, no era para enriquecerse, porque ya te digo, vivíamos pobremente y ellos trabajaban duramente. Entonces yo creo que esos son los valores que ustedes tienen que rescatar. Y no les pido que lo levanten así, ya, lo tengo. No, es un trabajo. Tienen que curiosear, tienen que preguntar. También no entender, como planteó aquí el chico, no sé tu nombre, también no entender y decir, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Es posible? ¿No es posible? Para saber si es posible están las declaraciones en los juicios, esto está demostrado. Y ahora con los hallazgos e identificaciones en la perla, mucho más. Y sigue. Sí, a mí me parece que una cosa que hay que explicar, entre otras, es por qué nos duele tanto este momento, donde se está perdiendo las cuencas de los ríos, se está entregando la Patagonia a intereses extranjeros, y sin embargo, en aquel momento ellos decían que los extranjerizantes éramos nosotros, los subversivos, los que queríamos cambiar ese orden, statu quo que tenían ellos, que no era tan orden. Se vio que hicieron cosas caóticas para matar gente. Acá quiere preguntar algo, no me quiero ir. Un minuto, Sí, un Susana. minutito. Me parece que lo que le preguntaron recién a Estela y dijo tiene que ver con dos preguntas que ya pasaron, que preguntaron acerca de por qué los juicios y por qué los testimonios de los sobrevivientes en los juicios. Y eso yo lo voy a dejar abierto, porque pongo como eje central el tema del Estado nuevamente. El tema del Estado. El tema del Estado nuevamente. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que en realidad los militares se juzgaban a sí mismos. Fue en el 84 donde por primera vez se les hace a ellos un juicio civil, con el mismo ordenamiento que tenemos todos. Claro, No porque cada uno con un juicio separado, sino un juicio del Estado. Otra cosa que mete ruido son las organizaciones armadas, que lo quiero decir porque siempre argumentan con que organizaciones armadas, entonces el ejército no. Los subversivos, sí. El Estado tenía instrumentos para juzgar a todos por igual, y no para asesinar, matar, robar, porque el testimonio no es un problema con esa persona nomás. Vaciaban las casas, se quedaban con terrenos, se quedaban con industrias, se quedaron con el correo, etc. Entonces, el Estado es el tema central ahí para organizar la vida social. Más allá de que todos a nuestro Estado, los que hemos sido, yo trabajadora del Estado, docentes, tenemos defectos, por ahí no atendemos bien, está desorganizado, hay corrupción, etcétera. Pero es un regulador común, ese es el tema, es un regulador que nos organiza. ¿Qué sería esto si no hay un organizador? Me parece que ese tema a futuro, verlo hoy de lo que pasó, es central, es importante y es lo que los va, digamos, más allá de que uno trabaje en un lugar privado, pero se atiene a ciertas leyes de un Estado que organiza, no que cada uno haga lo que tenga gana.
Es tan claro lo que dice la SUSI, porque el Estado es regulador, es protector, debería ser. Hoy nos ha pasado de hablar con chicos que trabajan en un call center o delivery que dicen, ¿pero para qué queremos el Estado? Ustedes porque han trabajado en el Estado. Bueno, sí, los docentes, la salud, un montón de sectores municipales, provinciales, somos parte del Estado, pero eso solo no es el Estado. El Estado, ahora te escuchamos, es mucho más. Y también esto que ella marcaba claramente, ¿por qué defender el Estado? Porque hoy se lo quiere diluir y se está contra el Estado. Entonces, se lo vacía. ¿Para qué vamos a poner plata para los discapacitados? Les quitemos todo. Entonces el Estado, en vez de ayudar a esas familias que tuvieron, lamentablemente, que asumir que tenían hijos o Down, cualquier otro tipo de discapacidad, los considera parias. Y si se mueren, mejor. Los jubilados igual. Es una imagen, a veces hay que darla para que sea concreto, porque cada uno de ustedes pudo haber tenido, tiene un abuelo o una abuela. Acá alguien quería preguntar, ¿eras vos? Sí. Y no sé quién. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes sobre la memoria, la verdad y la justicia? ¿Qué mensaje les daría a ellos sobre la memoria, la verdad y la justicia? Bueno, acá se ha hablado, ahora pueden hablar los demás, pero se ha hablado claramente de los juicios, se ha hablado claramente de llegar a la verdad. No puede haber construcción de justicia si no se llega a la verdad. Ellos quisieron hacer creer, los militares y todos sus aliados, que acá había dos bandos, que era una guerra. Acá no hubo tal guerra. Y está muy bien lo que Susana planteó de las organizaciones armadas, porque el pretexto de las organizaciones armadas que existían, existió FARC, existió Montonero, existió el RP, pero que tenían objetivos muy concretos. Cuando hacen ya el golpe grande, de Córdoba todavía existían en parte, es cuando estaban ya destruidas, diezmadas. En Tucumán mataron a medio mundo de los ingenios con el pretexto de las organizaciones armadas. Acá mataron a familias para quedarse con una empresa, McKenton, en Mendoza, con tierras de la vendimia, de los, ¿cómo se llama?, de los olivos. No, tremendo, lo que robó la dictadura no se ha investigado todavía. No se ha investigado. Se quedaban desde apropiarse de un par de gafas de sol hasta libros, hasta tonterías de una casa, comerse todo cuando iban a allanar. Cosas también tremendas que hay que decirlas, ¿no? Porque a veces a mí me han preguntado un chico en la universidad de psicología, ¿usted cree que todos los policías son malos? No, nunca voy a decir eso. Y que todos los militares son asesinos. Fueron en ese momento con el tema de la obediencia de vida. No vamos a decir todos los militares, menos hoy, son asesinos. Aunque tenemos una policía y una violencia institucional, y el Córdoba en particular, que hay que corregir, que hay que luchar contra eso, ¿no? Porque eso es parte de tu pregunta de memoria, verdad y justicia. No sé si te contesta. Lo de los juicios que dijo Ale, dijo ella, todo lo que podríamos contar. Ustedes digan los tiempos que tenemos, nosotros podemos seguir hablando, pero las profes están haciendo señas de que hay que redondear. Y yo les quiero mostrar esto, que es un regalo que me hizo una sobrina de la señora Susana, que está allá. Es una hermosura para mí, porque muestra la campaña que estamos haciendo, que digan dónde están. Nosotros no tenemos la ilusión de que aparezca un general o un ex general y diga dónde están, pero sí tenemos la ilusión de que la sociedad se apropie de estas cosas, construya memoria y que la construcción de memoria sea un hecho permanente, cotidiano, que a mí no me moleste el de al lado porque piensa distinto o por su definición, identidad sexual o por lo que fuera, porque canta alto, por lo que fuera, porque es discapacitado. Aprender a construir una sociedad tolerante. No me gusta mucho en Argentina la palabra tolerancia, es muy europea y no se entiende, pero a convivir, a ser comunitarios, a tener ideales comunes. Yo creo que hay preguntas riquísimas que han hecho y nos tenemos que quedar con las preguntas de ustedes porque los sabios acá y los que son el futuro son ustedes. La verdad, sin demagogia, y hagan lo que hagan, a lo mejor definen una vida no al servicio de la comunidad y todo, sino que quieren ser empresarios ricos, empresarios eficientes. A veces así les va con esos ideales, pero bueno, hay que luchar para implementar en la vida lo que no se me ríen acá. No sé, chicos, si hemos dicho lo que ustedes querían, pero
que ahí chicas a lo estamos. mejor Te quieren queremos agregar. agradecer por esta entrevista, por venir, por contar con ustedes. Que te Queremos agradece, agradecer porque hayan. Ay, nosotros tenemos que agradecer a ustedes, no por formalidad, porque no todos los días estamos con dos estos son. No, Uno solo, mire qué maravilla. Parece el representante de toda la escuela por las buenas preguntas. La verdad que uno se siente al venir a esta escuela, siempre me agarra la emoción. Gracias, ChatGPT dice. Gracias, ChatGPT. Eduardo comiéndose las uñas y leyendo en un campamento, o acá entre alumnos, o acá en un viaje de estudio. Y después encontré esto que tiene muchos años, y es una foto de la cestera donde entregamos un cuadro de... Pero no quería hablar de eso, quería aflojarle a la emoción más para poder agradecer y decir que al contrario, para nosotros está muy bueno, Sole, Laura y demás. No, agradecerles como siempre